Waldo Matus, compañero, por supuesto, aquí en Contralínea, donde usted, audiencia, puede encontrar sus creaciones, y hoy nos está presentando este cartón, Cantando bajo la luna, realmente muy interesante. ¿Cómo estás, Waldo? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un abrazo. Pues un abrazo, muchas gracias. Por supuesto que es tema el asunto de Genaro García Luna, y vaya que has tenido pues una idea jocosa, por supuesto, pero al mismo tiempo aguda sobre este caso de Genaro García Luna. Vamos a ver en la pantalla, nuestros compañeros nos van a compartir precisamente esta creación y nos gustaría que nos la comentaras, Waldo Matus. Sí, mira, Sosimo, es un caso indignante, complejo, sorprendente en muchos sentidos por todo lo que está aconteciendo, no solo lo que aconteció aquí en México en los tiempos de Felipe Calderón, sino lo que está sucediendo ahorita alrededor del juicio que está enfrentando en Estados Unidos. Me parece que hay una serie de elementos que se deben de tomar en consideración. El hecho de que en el juicio se tenían consideradas más de 1 millón de evidencias, de pruebas que lo inculparían a este exsecretario de Seguridad Pública, y de pronto, de la noche a la mañana, el juez en Estados Unidos decide que pues el juicio se acaba la próxima semana. O sea, se tenían considerados también 70 testigos y de pronto solo pasaron 20 y tantos. Entonces todo esto es muy extraño, y lleva a hacer un montón de reflexiones al respecto, un montón de análisis, pero además es el hecho de que en el sexenio de Calderón, durante la gestión de este exsecretario de Seguridad Pública, los niveles de violencia en este país se incrementaron a niveles exorbitantes, extraordinarios. O sea, veníamos con una cierta tendencia y de pronto la curva de violencia en el país se amplió de una forma extraordinaria. Y lo que también indigna y lo que sorprende es que con esta guerra o la mal llamada guerra contra el narco, hoy vemos que estos personajes como García Luna, como Cárdenas Palomino, se enriquecieron de formas impresionantes, lo que yo creo que es justo lo que le termina por indignar a la sociedad, ¿no? O sea, imagínate que después de ver un baño de sangre, que además seguimos padeciendo hoy en día, o sea, que tiene sus secuelas que no nos podemos quitar de encima, y de pronto nos enteramos, y esto es algo que no lo descubrió, o bueno, se empiezan a juntar las evidencias desde el gobierno, pero esto ya se sabía, de que estos personajes se habían enriquecido de forma impresionante. Hay libros, hay textos, hay análisis sobre todo esto que sucedió en ese entonces, y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que estas personas, al amparo o a cambio de la sangre y de la vida de los mexicanos y de la paz social, hayan podido enriquecerse de esa manera tan indignante? Entonces, justo por eso, en el cartón, lo que también me llama la atención es que, en vista de lo que estoy comentando, haya periodistas en este país, que luego yo los veo en estaciones de radio discutiendo el tema, y defienden a capa y espada la inocencia o la aparente inocencia, y a lo mejor no lo dicen abiertamente, pero es lo que dan a entender, pues la inocencia de estos personajes, que la verdad es que yo no sé por dónde se les pueda defender. Y eso es lo que quise plasmar en el cartón, ¿no? Es una luna, es el García Luna, que es una bolsa de dinero, porque no sé cuánto, bueno, se habla de más de 750 millones de dólares, que fue el desfalco que pudieron haber generado, y pues estos periodistas cantándoles, además haciendo alusión, no sé si vieron, bueno, creo que sabemos todos esta nota en la que resaltaron que ese beso y ese gesto de amor que tuvo con su esposa García Luna, como si ese fuera el centro del tema, ¿no? Entonces, por eso el globito en el que están diciendo que García Luna es inocente, pues es así como un corazoncito, ¿no? Evidenciando esta manera trivial de manejar la información.
Así es, Waldo, pues realmente sí es muy agudo este cartón. Vemos en él se puede observar a estos periodistas, pues tratando de declararlo inocente ellos desde su púlpito, desde sus micrófonos, desde sus espacios informativos, y muchos de ellos, pues precisamente lo declaran inocente porque además son parte de la red que él tejió. Aquí en Contralínea dimos cuenta de cómo en esta red, incluso de lavado de dinero y de saqueo a los recursos públicos, aparecen tanto medios de comunicación como también periodistas que de manera directa recibían, pues entre comillas, regalos de este Genaro García Luna, en realidad transferencias por supuestos servicios que le ofrecían. Y pues sí, están ellos tratando de decir que es inocente porque saben que si es declarado culpable, pues ellos, todos aquellos que prácticamente hicieron negocios con él, pues están bajo sospecha. Y Waldo Matus, también, además del cartón, pues semanalmente nos ofreces una animación. En este caso es sobre Cárdenas Palomino, que pues no solamente busca con trazos darle la estética a este tema, sino que lo conjuntas precisamente con información dura, esto a propósito de las investigaciones incluso de Contralínea, y tenemos aquí la animación, vamos a verla. El expolicía Luis Cárdenas Palomino, preso en el Altiplano desde 2021 por tortura, fue amigo, socio y cómplice de Genaro García Luna, quien enfrenta un juicio en una corte de Nueva York por delitos de conspiración para traficar y distribuir drogas hacia Estados Unidos y falsear declaraciones. A la par del servicio público, Cárdenas Palomino, apodado como El Pollo, se vinculó a más de 150 empresas, incluidas factureras y compañías de seguridad, para hacer negocios y presuntamente lavar dinero del cártel de Sinaloa. En su red también aparecen familiares como su actual esposa, su exesposa, su novia, su suegra, su hijo, sus primos y un tío. En las investigaciones que llevan a cabo la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria, aparecen los nombres de familiares de Cárdenas Palomino y la influencia política que estos tuvieron cuando ocuparon cargos públicos en los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto. Uno de esos familiares es su ex-suegro Marcos Castillejos Escobar, abogado que fue ejecutado en 2008 con 6 disparos cuando llegaba a su oficina en la colonia Condesa de la Ciudad de México, y quien era compadre y socio en un despacho de abogados con el general Rafael Macedo de la Concha, quien fue procurador general de la República en el gobierno del panista Vicente Fox. El suegro de Cárdenas Palomino también fue subprocurador general de la República y por su influencia en áreas de procuración de justicia defendió en tribunales nada más y nada menos que a los hermanos Briviesca Sagún. Otros familiares y personas cercanas a Cárdenas Palomino, como sus hijos, su madre, su novia, Claudia Soto González, y la mamá de esta, Estela González Barrientos, primos y tíos, también fueron involucrados en transferencias de dinero, en la constitución de empresas y en la triangulación de recursos ilícitos identificadas por las autoridades mexicanas. Esta y más información la podrás encontrar en el número 835 de la revista Contralínea. Pues ahí está el asunto de Cárdenas Palomino. Waldo Matus, pues una reflexión sobre este trabajo que realizaste ya de manera animada. Bueno, en realidad es la investigación y el mérito de la revista y particularmente de Miguel Vadillo, que se pone a hurgar en estos temas escabrosos, y pues resulta sorprendente cómo tejen todo una red, y luego dicen algunos, a ver, ¿dónde están las evidencias? Pues es que evidentemente el sistema y el esquema que fueron creando, que incluso hasta en su momento se le denominó estafa maestra, porque no hay manera de rastrear estas cosas, o sí la hay, en cuanto a indicios, en cuanto a cómo involucran incluso a familiares, hijos, tíos, parejas, ¿no? Esto a mí me resulta de verdad sorprendente, porque aprendieron la manera de manejar el dinero, de enriquecerse, y todo con la finalidad de tener poder y poderlo seguir ejerciendo aún después de dejar de estar en funciones. Y me preocupa porque justo ayer nos estábamos enterando que justamente a Cárdenas Palomino se le están desbloqueando sus cuentas,
y todo lo que esto implica, porque con esos recursos, pues él puede enfrentar a la justicia, le puede dar la vuelta a muchas cosas, ¿no? El tema de cómo fue a partir de la jurisprudencia que se generó con Medina Mora, cuando fue ministro de la Suprema Corte, y que gracias a eso se le pudieron desbloquear estas cuentas. Entonces, ¿cómo hasta incluso la situación que se vive en el Poder Judicial juega un papel importante para lo que se viene desarrollando en otros ámbitos de la justicia y que son indispensables para poder, pues, que no haya impunidad y finalmente, pues, entre ellos se han protegido, buscaron la manera de que quienes dominaran o conocieran esta manera de ejercer los recursos y darle la vuelta a la justicia, pues quedaran impunes. Entonces, pues me parece preocupante, me resulta sorprendente, pero pues te digo, el mérito aquí es la investigación de Miguel Vadillo. Yo solo me encargo de ilustrar lo que él se encarga de mostrarnos y de informarnos.